Hola, hola y bienvenido a la Biblia con ¿Quién fue el rey David? ¿El hombre conforme al corazón de Dios? El nombre de David es de origen hebreo, que significa el amado, el elegido de Dios. David nació en la ciudad de Belén en el año 1040 a.C., descendiente de la tribu de Judá. Su padre fue Isaí de Belén y bisnieto de Ruth y Boz, hijo menor de 8 hermanos. David, por ser menor que sus hermanos, por la tradición de las familias en ese tiempo, fue el pastor de las ovejas. David se destacó desde pequeño por su gran valentía y coraje. Incluso se le atribuye un hecho muy valioso. Siendo un niño, salvó un corderito de las garras de un gran oso. David, uno de los hombres más grandes del Antiguo Testamento, fue el segundo rey de Israel, músico, poeta, hombre justo y valiente, guerrero que tenía una fe inalterable hacia Dios. Fue el primer rey que unió a Israel y Judá, y fue el sucesor del rey Saúl. Reinó aproximadamente desde el año 1005 al 965 a.C. Entre sus hijos se destacan Amnón, Absalón, Adonías, Salomón y su hija Tamar. El profeta Samuel tuvo que viajar hasta Belén y escoger entre los hijos de Isaí al nuevo rey, en secreto por el profeta. David tenía aproximadamente entre 12 años a 16 años de edad, cuando fue ungido como rey de Israel. Era de buen parecer y de hermoso semblante. Era conocido por sus habilidades de pastor y también por ser un talentoso arpista y músico. Todo esto se hizo por mandato de Dios, debido a que el rey Saúl había pecado contra Dios, y Dios tuvo que escoger a un nuevo rey. No tomó posesión de su reinado inmediatamente, sino que pasaron varios años, hasta que Saúl murió. David era el mejor amigo de Jonatán, hijo de Saúl. Esta amistad es una de las más profundas que relata la Biblia, ya que pudieron permanecer como amigos hasta el final. David compuso muchos salmos sobre el Mesías, y de los 150 salmos, 73 se le adjudican a David. David y Goliat. Israel estaba en guerra con los filisteos. Un gigante llamado Goliat de Gat desafió al ejército israelita durante 40 días y los retaba proponiéndoles que escogieran a su mejor hombre para pelear con él. Y decía que si él era derrotado por los israelitas, los filisteos serían esclavos de Israel, pero si él ganaba, los israelitas tendrían que ser esclavos de los filisteos. Pero todos los hebreos temían y nadie se decidía a ir a enfrentar al gigante. 3 de los hermanos mayores de David fueron soldados del rey Saúl, y un día su padre lo manda a David para saber cómo estaban sus hijos y para llevarles comida. Y David, al escuchar el desafío del gigante, se propuso ir delante del rey para pedir luchar contra el gigante. Aceptando el rey Saúl, lo vistieron a David con la armadura, pero él no estaba acostumbrado a todo eso. Y se deshizo de ella, y solo con su honda y 5 piedras lisas enfrentó a Goliat. Y este, al ver a David, se burló. Pero David proclamó: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina,
Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y con su honda y la piedra le incrustó la piedra en la frente a Goliat, y al caer Goliat, David tomó la espada de Goliat, corrió hacia él y le cortó la cabeza. Y después de vencer al gigante y darle la victoria a Israel, David se ganó la confianza del pueblo y del rey. Se casó con Mical, hija de Saúl. La popularidad de David provoca celos y envidia al rey Saúl, y éste se volvió enemigo de David, en contra de él, y procuraba matarlo, por lo que David tuvo que huir. Después de la muerte de Saúl, en el monte Gilboa, en el año 1010 a.C., David avanzó hasta Hebrón, donde fue declarado rey de Judá y gobernó 7 años. David quería unir estas tribus y tuvo que buscar una ciudad neutral, la cual fue Jebús, luego llamada Ciudad de David, y posteriormente Jerusalén, donde gobernó a todas estas tribus 33 años aproximadamente. David construyó su palacio en Jerusalén, instaló bajo un tabernáculo el Arca de la Alianza, con lo que Jerusalén pasó a ser el centro religioso y político de los territorios. A través del profeta Natán, David hizo un pacto con Dios, en el que David construiría un templo y Dios mantendría la casa de David eternamente. Esto se cumplió en el hijo de David, Salomón, el cual construyó el templo. David, como todo humano, cayó en sus concupiscencias y pecó contra Dios en muchas ocasiones. Pero el pecado más relevante y que Dios castigó fue el adulterio con Betsabé y el asesinato del esposo de ella, el militar Urías. David deja embarazada a la mujer de Urías y pretende ocultar su pecado de adulterio mandando a matar a Urías, y esto fue castigado por Dios con la muerte del niño. Además, David sufrió las consecuencias de sus pecados, ya que Dios habló a través del profeta Natán, que la espada no se apartaría de su casa. De hecho, la familia de David tuvo muchos inconvenientes a partir de ese momento. Todos estos pecados repercutieron en sus hijos, como la muerte de su hijo Absalón por una rebelión que hizo contra su padre, la usurpación de su hijo Adonías al trono de David y la muerte de su hijo Amnón por violar a su hermana Tamar. A pesar de todo esto, David se volvió a Dios y confió en él. Incluso en los Salmos, cuando David estaba deprimido, desanimado, se ve a David alzar sus ojos a su Creador y darle alabanza. Y Dios prometió a David un descendiente que reinaría en el trono para siempre. Ese Rey eterno es Cristo Jesús, el Mesías, Hijo de Dios e Hijo de David. David murió en el año 970 a.C., aproximadamente a los 70 años. David fue el guerrero más valiente y reconocido por su amor a Dios, al alabarlo en todo tiempo, y esta confianza en Dios y la continua búsqueda de la relación con Él, se lo reconoce en todos los tiempos como el hombre conforme al corazón de Dios.